Buenos días, amigos y hermanos. Bendiciones para el día de hoy. Empecemos leyendo 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es, entonces, de la misma forma que la profecía fue y es inspirada, debemos tener en cuenta que cuando nosotros estemos estudiando y enseñando la palabra de Dios, no lo debemos hacer de una forma particular, sino que debemos estar dirigidos por el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo evitará que podamos utilizar versos de forma descontextualizada. Por el contrario, el no escuchar al Espíritu Santo nos puede llevar a escoger o seleccionar convenientemente solo partes de las Santas Escrituras y de forma interesada elegir uno u otro verso citándolos fuera de su contexto. Como el famoso dicho, que creo que es de todos conocido, de que un texto o un verso fuera de su contexto es un pretexto. Pretextos que fácilmente se pueden utilizar para llegar a donde su mentor desee. Pues sucede, y es asombroso el hecho de cómo con la Biblia mucha gente pretende probar o aprobar cualquier cosa, y esto lo hacen sacando textos fuera de sus contextos para acomodarlos así a cada particular interpretación. De esta forma se han llegado hasta aprobar guerras, asesinatos, robos, torturas, engaños y mentiras, etc. Y es que tanto en nuestras vidas al estudiar e interpretar la palabra como cuando recibimos la interpretación de una tercera persona, siempre debemos estar muy pero que muy atentos e ir revisando minuciosamente y ampliamente las escrituras como hacían los de Berea según describe en Hechos 7:11. Pero estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica y recibieron la palabra con buena disposición, examinando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta debe ser la actitud, revisar y revisar atentamente las escrituras y sobre todo apoyándonos en el Señor, en el Espíritu Santo, quien nos lleva a toda verdad. Esto si es que queremos estar en la verdad y no es que queremos que nos calienten los oídos alentándonos e inflamando nuestros deseos y anhelos aunque estos estén desviados del camino de la verdad. Así que esto de utilizar textos fuera de contextos, de lo que se trata mayormente es de utilizar pretextos. Y aunque es algo de todos conocido, pero en la práctica no suele tenerse demasiado en cuenta y la gente lo acepta bastante bien. Pues a veces parece existir un gran afán de algunos por descontextualizar los textos y también por ocultar y acallar otros muchos versos de las Santas Escrituras en un interés que puede ser tal que lleve incluso a escoger solo una parte de un verso, pues solo interesa exaltar esa parte del verso para amplificar así el concepto a transmitir y esconder el otro. Esto no sería problemático si es que dicho verso o fracción de este y su interpretación estuviesen dentro del contexto de las Santas Escrituras, mas si por el contrario la interpretación de dicho verso se desvía de la intención, de la forma y de la motivación con que fue inspirada por el Espíritu Santo en las Santas Escrituras, esto sí que sería realmente un verdadero problema, un problema tanto para el que lo dice o enseña como para el que lo escucha, pues ambos estarían desviando de la verdad y estarían apostatando al negar la verdad, empujándolos esto hacia su propia perdición debido a cambiar y alterar el mensaje atesorado en las Santas Escrituras, pues son palabras de vida, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así, al alterar la interpretación, están creando una Biblia diferente, unas escrituras que tienen un espíritu diferente como resultado de que el Espíritu Santo no fue quien les asistió en la interpretación, y esto nos puede llevar a la perdición y condenación eterna. Así que muchos buscan honrar al Dios vivo a su forma según una interpretación desviada, pero esto no debe ser así, pues de esto se nos advierte en Isaías 29:13. Dijo Jehová: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me reverencian enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí vemos como muchos cambian las enseñanzas y la palabra de Dios por palabras y doctrinas humanas, y esto se vuelve a mencionar en Marcos 7:7, y en vano me reverencian enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, haciendo caso omiso al mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres.
vemos como el hombre muchas veces tuerce, ya sea voluntaria o involuntariamente, las palabras y enseñanza divina, haciendo de todo esto algo vano, es decir, algo que no vale para nada, pues las palabras, las buenas noticias del reino de Dios, después de ser adulteradas, no pueden cumplir el propósito con el que originalmente fueron entregadas. Y debido a esto es que se dice que hay 5 evangelios, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan y el de fulanito, siendo este último, el de fulanito, el evangelio que se crea para sí cada persona. Entonces es muy importante tener en cuenta que para desarrollar una correcta y fiel comprensión de los textos uno debe haberse formado y madurado espiritualmente en la fe, de forma que no sea indocto sino docto en las Santas Escrituras, ayudado por supuesto para ello por el Espíritu Santo, lo cual nos llevará a tener primero una visión lo más general posible de la totalidad de las Santas Escrituras, para observar primero la palabra desde una perspectiva global que incluye los pilares y el fundamento de la fe de toda la palabra divina, lo que sería el centro y el corazón de esta bendita y santa palabra, para que ya de ahí ir descendiendo con mucho cuidado y sin desviarnos ni perder de vista el fundamento y el núcleo, descendiendo hacia los diferentes detalles que pueden resultar de un estudio más pormenorizado y detallado, que deberá ser guiado e inspirado. Pues con las interpretaciones, tanto al hacerlas como al escucharlas, siempre tenemos que estar buscando el ser lo más justos e imparciales, analizando las escrituras lo más objetivamente y de forma inspirada, pues podemos caer en el error de querer hacer decir a las escrituras lo que a nosotros nos interesa que digan, o entender lo que queremos oír, no siendo esto lo que realmente dicen las Santas Escrituras. Pues existe un verdadero peligro cuando se va al detalle utilizando versos aislados y fuera de contexto, pudiendo así concebirse verdaderos monstruos con ello. Esto por elegir textos sin tener en cuenta una visión global y textos que se escogen desde lugares que a veces ni siquiera tienen relación alguna entre sí, por lo que son versos forzados que lo que logran es desenfocarnos y desviarnos de la intención y del espíritu de la palabra. En los peores casos hasta se deforman los versos de forma tan exagerada que resultan tras ella en no tener nada que ver con el sentido original del texto. Y curiosamente muchas personas parecen que están cegadas por sus anhelos y pasiones y no ven semejantes manipulaciones que finalmente no son más que engaños, aunque fuesen de forma involuntaria. Finalmente debemos estar atentos incluso de las mismas escrituras, entendiendo lo dicho en Jeremías 8:8. ¿Cómo puedes decir somos sabios, la ley de Jehová está con nosotros? La pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Los sabios están avergonzados, turbados y atrapados. Rechazaron con desprecio la palabra de Jehová. ¿Qué sabiduría pues podrá haber en ellos? Sí, finalmente debemos estar atentos y no podemos olvidar que las Santas Escrituras han pasado por numerosas manos durante muchos años, lo que ha deparado en que hayan habido diferentes alteraciones voluntarias añadiendo o quitando y también simples errores en la transcripción de dichas escrituras. Y estas alteraciones pueden cambiar algún aspecto de forma particular, pero afectan mucho menos cuando se observa de forma general, en el marco global de las escrituras. Así que indefectiblemente debemos, por causa de todas estas alteraciones, debemos estar guiados por el Espíritu Santo para toda interpretación y enseñanza. Pues así como el Espíritu Santo es la señal de nuestras arras para la salvación, asimismo el Espíritu Santo será nuestro guía y compañero en el camino de la verdad. Gloria, gloria al santo y precioso Dios eterno, y bendito sea su santo nombre. Que la paz sea con ustedes y que Dios nos guarde y bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. A Él sea el imperio, la gloria, honor, poder, alabanza y sabiduría por los siglos de los siglos. Amén y amén.